Les voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo la pantalla? Sí, sí se está viendo. Ok, gracias. Bueno, vamos a tocar un poquito, como estábamos hablando en un principio, bueno, qué es la tecnología Canvas, algunos casos de uso, cómo se ve y qué información nos da este dispositivo en la plataforma, qué es el Analytics o qué información podemos obtener a través del Analytics, y algunas conclusiones y dejamos un espacio para preguntas, dudas o algo que vaya surgiendo ahí sobre la marcha. Antes que nada, bueno, vamos a ver un poco qué es el CAM. Todos escuchamos hablar del Canvas o del CAM, más que nada porque el BAS es un protocolo de comunicación, un protocolo por donde pasan los datos. El CAM, como lo dice sus siglas en inglés, o sea, el Controller Area Network, es un protocolo de comunicación. Todos los vehículos actuales incorporan este tipo de sistemas electrónicos que se comunican mediante un protocolo denominado CAM. Este sistema lo que nos permite es la conexión entre todos los aparatos electrónicos del vehículo por el cual pasa o va pasando la información del mismo. Por ejemplo, podemos tomar datos con el CAM, lo que sería el kilometraje, velocidad, RPM, revoluciones por minuto, temperatura de motor, consumo de combustible, etcétera. Hay varios datos que se pueden ir tomando y leyendo. Estos datos que nos proporcionan son fiables y actualizados en tiempo real. Por eso podemos llegar a diagnosticar y comprender el estado del vehículo en tiempo real. Mediante el Canvas, bueno, podemos obtener lecturas del computador de a bordo, como estábamos hablando hace un momento, y ahí se puede controlar el desempeño de los vehículos con la medición de algunos de estos parámetros, bueno, puede haber más, como ser el porcentaje de nivel de combustible, o sea, porcentaje de combustible dentro del tanque, consumo de combustible en litros o galones, el odómetro, con cuántos kilómetros se encuentra, y va a ir actualizando en forma constante, las RPM, revoluciones por minuto, lo que sería la temperatura del refrigerante de motor o temperatura de motor, velocidad a la cual está circulando, y las horas de motor, ya sea en movimiento o en ralentí. En ralentí lo denominamos lo que sería motor encendido en velocidad cero. Algunas cuestiones que hay que tener en cuenta es que factores como lo que sería la marca del vehículo, modelo o año de fabricación, puede influir en los datos que nos proporciona el CAM. No todos los vehículos incorporan este sistema, Canvas, por lo que siempre se recomienda hacer una evaluación previa del vehículo para saber qué datos se pueden llegar a leer o no. El dispositivo Canvas puede ser instalado tanto en un vehículo de transporte de mercadería como en un automóvil particular. Los datos a leer son un poquito, bueno, lo que estábamos viendo antes, todo lo que sería el consumo de combustible, total de consumo de combustible, el nivel de combustible nos va a proporcionar y vamos a poder ver en qué nivel se encuentra, a qué velocidad circula, a cuántas RPM está circulando el vehículo, todo lo que sería datos de odómetro, se pueden llegar a leer lo que serían los códigos de error que posee el vehículo, los tiempos de conducción, los tiempos de motor en marcha, los tiempos de ignición, o en qué estado se encuentra la ignición, lo que sería la temperatura refrigerante, bueno, todo esto y algunos datos más, porque hasta se ha podido llegar a leer lo que es la posición del pedal del freno o el peso que se hace sobre el freno. Todo se puede evaluar y ahí podemos ver qué es lo que lee en cada vehículo en particular. ¿Cómo configurar un dispositivo? Ahora, luego de esto, de esta introducción, vamos a ver en plataforma y en Analytics cómo se configura y cómo se ve todo esto que estamos hablando.
Un vehículo que tenga el Canvas instalado, este dispositivo instalado, hay que hacer una previa configuración sobre el dispositivo o sobre el vehículo en el cual está instalado, donde vamos a tener que configurar la capacidad del tanque de combustible, que puede ser en litros o galones, el porcentaje de alerta de la variación abrupta, o sea, yo acá le puedo decir que si yo tengo una variación abrupta en la capacidad de mi tanque de combustible del 20%, que me genere una alerta, pues puede ser de que se haya pinchado, se haya roto el tanque de combustible o que me estén sustrayendo combustible. Entonces, si yo tengo una variación abrupta, esto es configurable y cada uno le pone el porcentaje que considera de su interés, obviamente. Si yo tengo una variación del porcentaje que coloco acá en este cuadro, me va a generar una alerta y me va a avisar de que tengo una variación abrupta en mi tanque de combustible. Lo mismo con lo que serían las RPM o revoluciones por minuto. Yo le puedo decir cuál sería el pico máximo en el cual quiero recibir una alerta, o sea, si acá me superan las 1800 RPM, automáticamente me va a generar una alerta en el cual me va a avisar de que las RPM están siendo superadas dentro del valor que yo consideraba normal. Todo lo que es reportería Canvas, o sea, lo que podemos ver en la plataforma, vamos a poder ver en gráficos lo que es la temperatura del motor, las RPM, el nivel de combustible, ya sea en porcentaje o en litros. Acá vamos a poder ver a simple vista dentro del rango seleccionado cómo se fue comportando ya sea la temperatura del motor, las RPM o cómo fue consumiendo los litros de combustible. Dentro de lo que es analítica vamos a poder ver unos gráficos en los cuales vamos a mostrar cómo se toma y cómo va mostrando todo el consumo de combustible, ya sea en movimiento o en estado de ralentí, cómo nos muestra y cómo se fue comportando el vehículo en base a las RPM o revoluciones por minuto. Y vamos a ver un poco también el tablero donde podemos ver un control de tiempos de ralentí, tiempos de motor en uso, perdón, RPM, todo un poquito. Luego de ver todo esto, vamos a poder decir y vamos a poder afirmar que el sistema Canvas incide directamente en la productividad y en la eficiencia de su flota. Que ahora le voy a mostrar lo que sería la plataforma y cómo es la configuración y cómo se ve los reportes de Canvas. Dentro de plataforma, este vehículo posee el dispositivo Canvas instalado. Vamos a ver cómo se hace la configuración inicial, donde vamos a configuración, dispositivos. Este vehículo en particular tiene un Canvas instalado. Lo que nosotros tenemos que hacer al tener el Canvas instalado es completar estos datos que vienen en blanco, donde vamos a tener que completar con la capacidad total del tanque de combustible, ya sean litros o galones, la tolerancia, como estábamos viendo en el gráfico anteriormente, la tolerancia del porcentaje para que nos avise si hay una variación en la capacidad total del tanque, en este caso de un 30% en la capacidad de los 800 litros. Ahí me va a generar una alerta y me va a decir de que hubo una variación abrupta en mi capacidad o en los litros que poseo en el tanque de combustible. Lo mismo para la tolerancia para RPM. Acá en este caso, nosotros estamos poniendo de que si supera las 1800 RPM este vehículo, nos genera una alerta y nos avisa de que ha sido superado el tope que habíamos establecido. Todo esto es configurable, yo le puedo poner la variación que considero o que a mí me interese tener un control. Una vez que tenemos completado estos datos, nos vamos hacia el final, donde vamos a poder guardar esa información y ya queda el dispositivo configurado.
Teniendo el dispositivo configurado dentro de lo que sería la parte de reportería de nuestra plataforma, seleccionamos el vehículo, en este caso estamos seleccionando el vehículo que tiene el dispositivo CAM instalado, donde le solicitamos nos traiga la información de toda la semana pasada, donde nos va a traer el archivo histórico, donde vemos dentro del rango seleccionado, nos va a traer lo que es fecha, hora de reporte, bueno, datos de latitud, longitud, georreferencia donde se encuentra, a qué velocidad está circulando el odómetro, con cuántos kilómetros se encuentra, si hay una alerta o no, y si hay una alerta nos va a definir o nos va a mostrar cuál es la alerta que tenemos. Pero si nos vamos a esta solapa, donde dice historial, y desplegamos, podemos tener un historial del Canvas, donde nos va a traer la información que estábamos viendo anteriormente, o sea, nos va a traer la secuencia en la cual se produjo el reporte, el día, la hora en la cual se produjo, los datos de latitud, longitud, su georreferencia, y acá nos va a traer ya los datos del odómetro, con cuántos kilómetros se encuentra, las RPM, las revoluciones por minuto, a cuánto venía circulando, a qué velocidad venía circulando, el porcentaje del tanque de combustible, en qué capacidad se encuentra, la cantidad de litros que tengo en el tanque de combustible y la temperatura de motor. Si vamos para abajo o nos pasamos a otra hoja, vamos a poder ir viendo cómo varía las RPM, la capacidad y los litros del tanque de combustible. Dentro de esta misma solapa, como habíamos visto en la presentación, podemos ver estos mismos datos, pero en gráfico, donde vamos a poder ver la capacidad del tanque de combustible con su día y hora de reporte, en qué capacidad se encontraba, la cantidad de litros que tiene el tanque de combustible, cuánto va consumiendo a medida que va circulando el vehículo, la temperatura de motor dentro del rango seleccionado, nos va a ir mostrando y podemos ver a simple vista de que no tuvo un pico máximo de 74 grados. O sea, no superó los 74 grados, fue su pico máximo. Y también podemos ver las RPM, a cuántas RPM fue circulando el vehículo, donde podemos ver que nosotros lo habíamos definido en 1800. A simple vista podemos ver de que nunca llegó a esa RPM ni nunca la superó. Esto mismo a medida que vamos mostrando, podemos ver en el mapa que nos va a ir mostrando en dónde se produjo cada uno de estas secuencias. Si nos vamos a ver un poco lo que sería el Analytics, para ver qué información podemos obtener a través de tableros, podemos ver, a ver, control de telemetría, vamos a abrir los tableros. Acá en este tablero denominado control de telemetría Canvas, acá vamos a poder ver un poco toda la información que estábamos hablando. En este caso, estamos tomando como información los últimos 7 días, podemos seleccionar la unidad de medida. Acá vamos a ver toda la flota en general, pero podemos ver alguna placa en particular, donde vemos acá que tenemos una cantidad total de 8 vehículos que estamos analizando. Acá nos dice cuál es el rendimiento, acá vemos cuál sería la definición de este rendimiento. En este caso es la relación de la cantidad de kilómetros recorridos con el consumo de combustible total. En este caso tenemos que el rendimiento fue de 28,45, el porcentaje
de tiempo que estuvimos en ralenti, sobre el tiempo de uso, cuánto tiempo estuvimos en ralenti, qué porcentaje estuvo mi flota en sobrerevolución, o sea, sobrepasando las RPM que habíamos establecido, qué porcentaje estuvo en sobretemperatura, o sea, estuvo con temperatura elevada, y cuál es el rendimiento de combustible por hora. Si vamos un poquito a lo que sería el análisis de la operación, acá vemos dentro de todos los días que tenemos seleccionados, en este caso que tenemos los últimos 7 días, nos va a mostrar día por día cuál es el rendimiento que tuvo mi flota en cada uno de estos días. Aquí al lado podemos ver qué distancia recorrió, ya vamos un poco al individual, o sea, a cada vehículo en particular, qué distancia recorrió cada uno y cuál fue su rendimiento de combustible. En este caso podemos ver que este vehículo recorrió un total de 7.061 kilómetros y tuvo un rendimiento de combustible de 170,80. Así, cada uno de estos, podemos ver el total recorrido de toda la flota, cuál fue el consumo total de toda la flota. Acá podemos ver lo que sería el tiempo de uso, ya sea horas de motor en movimiento, en marcha, o en ralenti, o sea, ralenti en marcha en velocidad cero, estamos definiendo lo que es el ralenti. Acá podemos ver día por día, horas de motor, y acá día por día, horas de ralenti, esto de toda mi flota. Ahora podemos ir un poco al fino, al individual, y ahora podemos ver vehículo por vehículo, las horas de motor y el tiempo o horas que estuvo en ralenti dentro del rango seleccionado. Cada uno de los vehículos, uno por uno, en forma individual. Si seguimos analizando un poquito más, ahora podemos ver lo que podemos determinar o qué datos podemos determinar con el Canvas, que es el consumo de combustible de mi flota día por día y cuánto se consumió por estar en ralenti. Entonces tenemos el consumo total, el consumo en ralenti de toda mi flota, y ahora podemos ir discriminando vehículo por vehículo cuál fue su consumo total y cuál fue su consumo por estar en ralenti. En este caso vemos que tuvo un consumo total de combustible de 102,63 litros y tuvo un consumo de 9,84 por estar en estado de ralenti. Por ahí el estado o el estar un vehículo en ralenti, a veces, bueno, no queda otra opción que tiene que estar en ralenti sí o sí. Pero hay que tener una observación sobre esto, ya que según el Departamento de Energía de Estados Unidos, ha determinado de que por cada hora que un vehículo está en ralenti, tiene un consumo aproximado de unos 4 litros de combustible. Si esto le sacamos una cuenta de la cantidad de horas que un vehículo está trabajando por la semana, por el mes, por toda una flota, podemos llegar a determinar que el consumo de combustible, que se representa en gasto, en dinero, gasto monetario, es más que importante en una flota por solamente tener un vehículo en ralenti, o sea, tenerlo parado en marcha en velocidad cero. Si seguimos analizando un poquito esto, bueno, vamos a poder ver todo lo que es RPM, o sea, los rangos operacionales, donde nos va a mostrar lo que son los tiempos de bajo torque, los tiempos en banda verde, los tiempos en banda de potencia, los porcentajes, y los tiempos en sobrerevolución, donde vamos a poder ver en forma rápida, en un gráfico de torta, cómo fue el funcionamiento de toda mi flota. Lo podemos ver en lo que sería el gráfico de barras, gráfico de líneas, o podemos ver en el gráfico de barras, vehículo por vehículo, cómo fue su comportamiento y si tuvo y qué tiempo estuvo en sobrerevolución. Acá ya para ir un poco más al fino y ver cada uno en forma individual cómo fue
tratado, digamos, cómo fue tratado el vehículo. Si nos vamos un poquito más a la parte inferior, bueno, acá vamos a poder ver ya vehículo por vehículo, qué distancia recorrida tuvo ese vehículo dentro del rango seleccionado, ¿no? ¿Qué porcentaje estuvo en ralenti el vehículo? Acá vamos a poder ver el rendimiento de combustible. Acá ya podemos ver cuánto consumió por estar en ralenti. Acá vemos el consumo total que tuvo el vehículo, las horas de motor, o sea, las horas de uso, y las horas que estuvo en ralenti. Acá ya vamos a poder tener un poco el control de cuánto está consumiendo por movimiento o por estar en ralenti. Si nos vamos acá al otro tablero, acá nos vamos a centralizar un poco en lo que sería combustible exclusivamente, donde también podemos seleccionar la fecha. En este caso estamos viendo los últimos 7 días, podemos definir la unidad de medida del combustible, podemos identificar algún vehículo en particular si queremos ver, podemos ver o seleccionar si queremos ver todos los dispositivos CAM o no, donde vamos a poder ver también que, bueno, tenemos 8 vehículos como teníamos anteriormente, cuál es el rendimiento total de estos 8 vehículos, qué distancia se ha recorrido dentro del periodo seleccionado, cuál es el consumo cada 100 kilómetros, cuánto combustible se gasta por hora y cuál sería el costo total de lo que yo estoy gastando. Acá dentro del rango seleccionado vamos a poder ver lo que es el consumo total de combustible y el consumo en litros de cada 100. En este caso tenemos consumo cada 100 de 17,47, consumo total de combustible 26,44. Acá podemos ver cuánto nos da en rendimiento y cuál es su consumo total. De la misma manera, como habíamos visto anteriormente, acá nos va a mostrar el consumo total que tuvo un combustible, el consumo total por estar en ralenti. Y ahora podemos ir un poco más al fino y podemos ver vehículo por vehículo cuál es su consumo total dentro del rango seleccionado de fechas, cuál fue su consumo total, en este caso 138,56 litros, y cuál es su consumo cada 100. Cada 100 kilómetros, este vehículo está consumiendo 15 litros con 80. Así podemos ver, vehículo por vehículo, uno por uno, cada uno de ellos. Algo para tener en cuenta, toda esta información es descargable, no se los había mencionado anteriormente, pero para que lo tengan en cuenta, toda la información que está acá es descargable para poder hacer un análisis. ¿Sí? Perdón, que pensé que querían hacer alguna consulta. Si seguimos viendo, bueno, lo que es la gráfica de estos que estamos presentando, acá vamos a poder ver lo que es el rendimiento de combustible y su distancia recorrida, donde vamos a poder ver. Hola, Dios bendiga. Hola. Bueno, acá podemos ver lo que es el rendimiento de combustible, donde vamos a poder ver la distancia recorrida día por día, en este caso 151,30 kilómetros, y lo que fue el rendimiento de combustible para recorrer esta distancia. Esto lo estamos viendo a nivel general, a nivel flota. Ahora podemos ver en forma individual, forma particular, vehículo por vehículo, donde vamos a poder ver, por ejemplo, en este caso, dentro del rango seleccionado, que estamos hablando de los últimos 7 días, este vehículo recorrió 754 kilómetros y tuvo un rendimiento de combustible de 11 litros con 33. Podemos llegar también a tener
lo que es el costo del combustible. Acá tenemos día por día y acá estamos viendo cuánto gastamos día por día en combustible. Costo total, en este caso, bueno, acá el día 29 que tuvimos 13.779 pesos de costo por consumo de combustible. Y acá ya podemos ver vehículo por vehículo para ver cuánto fue el costo del movimiento de cada uno de estos vehículos dentro del rango seleccionado. Salimos acá un poquito más abajo. Acá podemos ver vehículo por vehículo, o sea, su dominio, su patente, placa, qué distancia recorrió dentro del periodo seleccionado, cuál fue su consumo total de combustible, cuántos litros, en este caso, consumió cada uno de estos vehículos para recorrer esta distancia, cuál fue su rendimiento de combustible, o sea, cada 100 kilómetros, cuál fue el rendimiento de cada uno de estos, cuánto combustible consumió por hora, cuál fue el costo total del combustible consumido en dinero, cuál fue el tiempo en ralenti que estuvo cada uno de estos vehículos, cuál fue su tiempo en movimiento, correcto, con motor en marcha en movimiento, y cuál fue su consumo cada 100 kilómetros. Acá podemos ver vehículo por vehículo, en forma individual, los parámetros de ralenti, tiempo en ralenti, tiempo de horas en uso, lo que sería el costo del combustible, el rendimiento del combustible y cuál fue su tiempo de actividad en horas. Les recuerdo, ya que lo tenemos acá, para que se anoten al CarSync al día de la semana próxima, donde van a poder ver, entrar en la página conoce.carsync.com, ahí van a poder entrar y se van a poder registrar para las próximas capacitaciones que están disponibles, como así también van a poder ver todas las capacitaciones que se fueron dando anteriormente. Van a poder tener acceso a los videos y poder ver cada uno de ellos. Como así también tienen la parte de consultoría personalizada, donde entran a conoce.carsync.com, donde acá van a poder reservar una consultoría personalizada, donde tienen el calendario, el horario, el uso horario, dependiendo de la región donde se encuentren, y van a poder hacer una consultoría personalizada. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, algo que quieran preguntar o que haya quedado ahí medio inconcluso. Bien, si no, no hay dudas, no hay consultas. Bueno, esto sería todo por el momento, esperándolos en nuestra próxima capacitación. Muchas gracias por su asistencia. Los esperamos la semana próxima. Gracias, Adrián. Buen día. Gracias, buen día.